Y por seguir acompañándonos en la cuarta conferencia internacional. Es hora de presentar la conferencia magistral de Tyler Durham de Estados Unidos. Es Global Managing Director de Ketchum Pleo Change, desde donde coordina la red global de la consultora en la práctica de Change Management. Cuenta con 17 años de experiencia y de ejercicio profesional en ámbitos públicos y privados. Su carrera profesional la inició como oficial de las Fuerzas Especiales del país del norte, habiéndose participado en las negociaciones de paz en el conflicto Bosnia-Herzegovina. Posee un MBA con orientación en Human Organization Performance por la Vanderbilt University, habiéndose graduado cum laude. Tyler nos hablará sobre Liquid Change, cambio y adaptación de las organizaciones en entornos turbulentos. Con el aplauso de nuestro país lo recibimos, Tyler Durham, en la cuarta conferencia internacional. Gracias. So I want to extend a couple of thanks first. I'd like to say thank you to the Quiero decir un par de cosas primero. Primero, gracias a la Global Alliance y por la invitación para estar aquí. Me siento honrado de estar con ustedes. También quisiera pedirles disculpas porque no tengo un buen español, así que van a tener que aguantarme en inglés y les agradezco a las que están interpretando. Quiero hablarles sobre el cambio global en la industria. No necesito contárselos esto a ustedes porque ustedes están en la línea de frente de un cambio enorme que se está produciendo en el área de la publicidad, las comunicaciones y las relaciones públicas. Lo que quiero compartir con ustedes es algunas de las ideas de cómo se mantienen siendo líderes en estos tiempos tan dinámicos. Creo que la introducción, lo miro desde una perspectiva diferente. Yo no soy un profesional o consultor, no he sido un consultor profesional de relaciones públicas durante muchos años. Yo comencé principalmente en Europa, en las negociaciones de Bosnia-Herzegovina para poder devolver el proceso de paz a ese país. Así que lideré ese camino hacia el cambio. También he trabajado en Deloitte Consulting y también en la práctica de funciones, adquisiciones y desinversiones. Se llama MAD esta práctica. Entonces, reunir a compañías para crear el valor para las oportunidades de crecimiento. Finalmente, llegué al mundo de las relaciones públicas con esta idea de que lo que es excelente, lo que nosotros hacemos y lo que ustedes hacen es que nosotros somos los que somos propietarios de las relaciones entre las organizaciones y los líderes y la gente que está en el poder. Este es el momento para ponernos a la altura de ese liderazgo. Vamos a ver cómo hacerlo. A ver si funciona. Entonces, respiren hondo. Estoy aquí para decirles que el cambio nunca va a ser más lento de lo que es hoy, con los avances de la tecnología, con lo rápido que podemos cruzar el mundo. La información viaja a través del mundo muy rápidamente, el contenido se distribuye instantáneamente, nunca va a ser más lento que hoy. El CEO de Unilever, Keith Witt, dijo recientemente en un artículo del Wall Street Journal que la industria de publicidad y comunicaciones ha cambiado más en los últimos 5 años que en los anteriores 25. Sé que ustedes experimentan esto, entonces, ¿cómo nos preparamos para estos cambios? La pregunta para ustedes como líderes, como personas que son propietarios de esa confianza, depositarios de esa confianza en la organización, creo que hay distintos niveles. Ustedes como individuo, ustedes como líder del equipo, ustedes como líderes de la corporación y líderes como líderes en la industria también. Tienen que preguntarse, ¿son capaces de cambiar tan rápidamente como el mercado está cambiando hoy? Y si la respuesta es no, entonces hablemos y debatamos cuáles son las características y los factores de éxito. Ustedes tal vez hayan visto esta sigla que se acuñó en los negocios que ayuda a entender los cambios dinámicos. Este término fue acuñado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y tiene que ver con la defensa de los intereses nacionales que ha cambiado. VUCA significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este es el mundo, así se define el mundo en el que vivimos y han experimentado esto en forma diaria cuando llegan al trabajo.
Ya saben que no van a poder lograr todo lo que tenían planeado para ese día porque siempre surge algo, siempre surge alguna cosa. Esto se magnifica por 10 o por 100 cuando llegan a la organización. Algo interesante sobre esto es la complejidad. Complejo, la diferencia entre complejo y complicado. Complicado significa que hay muchos inputs, muchos insumos para resultados definidos. Pero complejo significa una gran cantidad de insumos o inputs, pero un conjunto indefinido de resultados o outputs. Y acá tienen entonces las correlaciones para tratar de moldear las relaciones de todos los días. Otro punto interesante es que en el 2011 nos dimos cuenta de que el poder se transfiere de las entidades o las instituciones a las personas. Por primera vez en la historia, la revista Time no dijo que la persona del año era una persona, sino que era una categoría de personas. Fue la primera vez que sucedió esto. Este es el año de la primavera europea, de la revolución de Wall Street. Hubo muchos cambios en Londres, en Madrid, en Nueva York. Había una categoría de personas que influían y que antes no habían sido escuchadas en el mundo. Entonces hubo muchos cambios, se tomó conciencia del diálogo, la importancia que tenían y cómo se relaciona todo esto con cada uno de nosotros. Entonces, en Ketchum se trata de entender cuál es la relación entre una buena comunicación y un liderazgo sólido. Por tercer año consecutivo creamos una encuesta mundial llamada Ketchum Leadership Communication Monitor. Se puede encontrar más información sobre esto online. Hay algunas diapositivas que les van a mostrar datos. Pero lo interesante es cuál es esa relación y cómo se percibe a las organizaciones y a los líderes. Les vamos a mostrar un poco sobre esto. Esta es una encuesta de 13 países con 6.500 personas que respondieron. Lamentablemente, Argentina no estuvo incluido en los países, pero Brasil sí. Aquí vamos a ver de qué se trata la encuesta. A ver, vamos a ver un poco los datos. Hay una crisis de liderazgo global. Probablemente ya no estén disfrutando ser líderes, ya sean líderes políticos o líderes dentro de la organización que ustedes admiran. Lo que descubrimos es que la cantidad ha disminuido año a año desde que se hace la encuesta, que solo el 22% de las personas piensan que los líderes lideran en forma efectiva. Entonces hay una crisis global con respecto a lo que la gente espera de sus líderes y cómo se están desempeñando los líderes. También vemos esto cuando vemos la brecha entre lo que la gente espera del líder y cómo se comporta el líder. Hay una brecha. Entonces ha habido una disminución solo del 14% en la última encuesta, pero representa una gran oportunidad para todos nosotros que estamos aquí reunidos para manejar la reputación y construir confianza en las organizaciones. Había una persona que decía una buena marca es una buena promesa y también una buena promesa que se cumple. ¿Cómo podemos hacer que esta promesa se cumpla en tiempos tan dinámicos? Mucha gente en las relaciones públicas se pregunta, ¿esto realmente importa? ¿La reputación tiene una influencia en los números duros dentro de la empresa, en la línea de resultados o en la línea de la facturación? Estas 6.500 personas dijeron que es un tema de negocios. El 61% de las personas haría un boicoteo, no compraría o les diría a otros que no compren un producto o servicio de la compañía si piensan que tiene un liderazgo malo o deficiente. O también castigarían a alguien que se comporta mal, más de lo que premiarían a alguien que se comporta bien. Entonces, más de un 65% te castigaría en lugar de promover tu marca. La reputación y el liderazgo de la marca importan. Entonces, globalmente, desde la perspectiva de las industrias, así es como se ve el panorama. En la izquierda, probablemente esto no les sorprenda. Los bancos vienen con este comportamiento más del lado negativo con respecto a la rendición de cuentas y los valores. También hay personas de Google que inventaron los medios sociales y han aprovechado claramente estas tecnologías, los mismos que las han inventado. Entonces, si ustedes trabajan en alguna de estas industrias, empiezan a comprender cómo
las soluciones que uno tiene en la industria, qué es lo que tienen que hacer para crear el diálogo y acercarse cada vez más al 100% de puntaje de este cuadro. También, por supuesto, hay impactos geográficos. Hay países o compañías que están teniendo vientos de cola en ciertos momentos y que aprovechan estas tendencias. Esto no nos sorprende. Y así es como se ve en los 13 países que encuestamos este año. Es interesante empezar a ver que los Estados Unidos finalmente subió un poco. Brasil, el vecino de ustedes, les está yendo bastante bien. También nos estamos preocupando por China para saber cuál va a ser la retribución de esta perspectiva global. Este año también empezamos a ver algo nuevo. ¿Hay una diferencia entre líderes masculinos y femeninos? Encontramos la respuesta es un sí rotundo. No significa que los líderes femeninos sean mejores que los masculinos, sino que la forma en que lideran y que comunican es más valorada. Y ahí vamos a hablar de cuáles son esas características. Para nosotros, que nos comportamos en una postura más orientada hacia lo masculino, en donde tenemos un liderazgo de control y comunicación más masculino, no estamos tan cercanos a ese modelo de comunicación en el diálogo. Entonces, acá se calificaron los atributos que son más importantes en los líderes fuertes. A la izquierda van a ver, se está saliendo de la página, pero a la izquierda van a ver que liderar con el ejemplo es el número 1. Y las mujeres le va mejor que los hombres en ese puntaje. Comunicarse en forma abierta y transparente o solucionar los errores. Solamente en los últimos vamos a ver que a los hombres les va un poco mejor en temas controvertidos y en tomar decisiones difíciles. Entonces, si esto es para su vida personal o profesional, es probable que ustedes se relacionen con esto de alguna forma, puedan extraer referencias. Pero tiene que ver entonces con las diferencias en el liderazgo masculino y femenino. Uno de los hallazgos que obtuvimos es que si se le pregunta a un encuestado masculino, a un hombre, prefieren la mayoría de las veces un líder masculino. Pero si se le pregunta a un encuestado femenino, prefiere un líder femenino. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer como propietarios de las relaciones es cómo trabajamos con esas diferencias. Hay mucho trabajo por hacer aquí. En algunos países es más probable que se dé respaldo a las características que hemos visto al final de la lista. ¿Qué significa esto para nosotros con respecto al género? Particularmente. No significa, y esto lo voy a repetir, no significa que los hombres no puedan ser buenos líderes, significa que la forma en que hemos comunicado y la forma que hemos aprendido es un estilo que ya no es válido en el mercado de la reputación o en el mercado comercial. Ha dejado de tener vigencia. Tenemos que pensar en otras características. ¿Qué significa esto también en el liderazgo dentro de las organizaciones? Una de las preguntas es: ¿quién crees que es más creíble cuando se proporciona información sobre una compañía u organización? Número 1, familia o amigos. Segundo, los empleados de la compañía. El número 9 es el CEO. El CEO. La mayoría de nosotros damos apoyo al CEO en esta sala y que debemos ayudarlos a construir el diálogo. Pero es el anteúltimo al que la gente le tiene confianza. El último son los medios, en realidad. Así que significa que los empleados son un driver de negocios, un factor de negocio fundamental para la empresa. Nadie hubiera pensado que los empleados tenían un papel tan importante, porque la gente les cree a los empleados. En el desarrollo de las relaciones tenemos que asegurarnos de que estamos invirtiendo apropiadamente o adecuadamente los programas con los empleados. Estos son datos de una encuesta, una investigación de Gallup sobre engagement. El 87% de los empleados en el mundo no se sienten comprometidos, están disengaged o no comprometidos. Entonces, su compromiso emocional no es bueno con la compañía. Esta gente que trabaja todos los días. Y hay solo un 13% que están emocionalmente comprometidos con su organización. El 25% de ese 87% están activamente desinteresados en sus compañías. No quieren promover su compañía, no quieren promover sus líderes, sus servicios y productos.
Entonces, existe una enorme oportunidad para los líderes dentro de la organización y para los comunicadores. ¿Cómo nos enfocamos en esto? ¿Cómo rodeamos y construimos influencias en estos lugares? Vemos que la familia y los amigos son el número 1, los empleados son el número 2 a la hora de confiar en alguien sobre por opiniones sobre una organización. Estas son organizaciones no gubernamentales, NGOs, son otras personas dentro del ecosistema de relaciones que nosotros como profesionales de las comunicaciones tenemos que tener un diálogo con ellos. Acá tenemos el carácter chino, que significa crisis. Está formado por 2 caracteres. Uno es riesgo, el primero, y el segundo es la oportunidad. Quiere decir que cada crisis representa una oportunidad para nosotros. Si tenemos una comprensión basada en hechos de cómo es el liderazgo, del dinamismo que tienen los cambios en el entorno de las comunicaciones, ¿qué podemos hacer al respecto? Tenemos un par de ideas. Lo que descubrimos en nuestra investigación es que de esto se trata la buena comunicación. La comunicación abierta, acción decisiva y también presencia personal. Esto viene a nivel individual y también de la organización. Cómo estamos enfocando nuestras comunicaciones con nuestra marca, con nuestra reputación. Tenemos que pensar con más inteligencia y con más interés que nunca antes. ¿Cómo darle vida a todo esto en los distintos medios de comunicación? También significa que es más lo que hacemos que lo que decimos. Esta es una cita famosa de un poeta en los Estados Unidos. Lo que uno hace habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices, no puedo oír lo que dices. Entonces, una de nuestras responsabilidades hacia los líderes de nuestra organización es asegurarnos de que lo que decimos, en cualquiera sea la forma de comunicación, esté alineado con lo que hacemos. Hemos investigado, hemos recogido bastante experiencia en la organización que lidero para enfocarnos y ayudar a alinear el lugar de trabajo con el mercado. El concepto lo llamamos cambio líquido. Es un concepto que puede ser conveniente para ustedes. Creemos que la capacidad de identificar, inspirar y liderar el cambio significa una ventaja competitiva para su negocio. Las organizaciones que son lentas o que no lo hacen o que no son las que no van a poder obtener esa ventaja competitiva. Entonces, ¿cuáles son las características para lograrlo? Un punto clave es que los cambios son vistos como un evento. Pero nosotros solemos ver que sucede el evento y después descansamos. Así no es, así no está sucediendo. Hay muchísimos cambios dentro de las organizaciones. Nos vemos como individuos que no vemos que hay cambios significativos dentro de la organización. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo creamos una expectativa de inicio y fin? La forma en que comunicamos tiene que cambiar. Solían ser las grandes decisiones que se gestaban dentro de las salas de directorio, dentro de organizaciones de todo el mundo, y después, cuando los directores salían, tenían que compartir la información con los demás a modo de cascada. Así no funciona ya. Hay un proceso de co-creación, creación conjunta, con el involucramiento de los empleados, que moldea los pasos que va dando la organización. Y está cambiando también la forma de la comunicación. Hay que estar preparado. Categorizamos a las organizaciones o clasificamos en 3 estados diferentes. Y acá les pido que piensen en 3 paradigmas diferentes. Piensen ustedes mismos qué tipo de líderes son cuando lideran a su equipo en su función, cómo se describen a ustedes mismos y cómo describen su organización. En la izquierda tenemos el estado sólido. Imaginen un gran bloque de hielo que está en estado sólido. Estos líderes en las organizaciones tienen una cultura que piensa muy linealmente. Necesitan 100 personas para que tomen una decisión antes de hacer algún cambio. Tienen una cultura que es muy conservadora. Ese tipo de organización va a tener bastantes dificultades para poder sobrevivir al mercado dinámico de hoy. Otras organizaciones se encuentran en un estado gaseoso, son como el vapor. Estas organizaciones no suelen hablar de sus valores centrales, medulares, de sus comportamientos, lo que significa para esa organización. No tienen ese tipo de médula y suelen distraerse bastante por las cosas del mercado. Parece bastante cool. Bueno, hagamos eso. Bueno,
hagamos esto otro porque también es interesante, nos gusta, nos entusiasma. Entonces se pierde foco, están fuera de foco. Estas empresas están en un estado gaseoso. La empresa, organización Nirvana, es la que está en el medio, en donde tiene un curso de acción, no importa lo que suceda. Se agrega más agua al río a medida que van sucediendo los eventos. El progreso o el avance continúa, está más orientada, está más enfocada. Entonces, piensen ustedes, ¿en qué estado se encuentra su organización? Se van a necesitar tener organizaciones líquidas en este estado del medio para poder aprovechar las oportunidades y enfrentar las crisis. Hay 4 características claves de las organizaciones que están en el estado líquido y les voy a mostrar ejemplos. La primera característica es ágil. La segunda es conectada. Las organizaciones tienen que escuchar más de lo que hablan. Tenemos 2 orejas y una boca, recuerden eso. Entonces, asegúrense de que su organización esté escuchando y que lo esté haciendo muy bien y que entienda lo que se está diciendo. La siguiente característica es ágil. Estas organizaciones contratan, capacitan y premian a los empleados que son productivos y que quieren impulsar en cambio sus organizaciones. Ven el cambio como una oportunidad, no como una amenaza. Después tenemos un estilo pionero. Quiere decir que no tienen que esperar a estar el 100% correcto para hacer algo, sino que toman la iniciativa. Si están en un 80% correcto, ya está bien, ya se puede proceder. Tenemos que tratar de aprender y no llegar a la perfección. Y finalmente tenemos la transparencia. Esto ya se mencionó antes. En la forma de comunicación actual no podemos evitar este tema. Tenemos que avisar o comunicar, anunciar con quién estamos haciendo las cosas, cómo las estamos haciendo y qué cosas estamos haciendo. Esto les da una idea en este cuadro de cómo sería la madurez, el estado de madurez. No nos va a dar suma cero a la derecha o a la izquierda, sino que es un plano que está en constante movimiento, constante cambio, buscando oportunidades. ¿Esperamos o energizamos a través del cambio? Hablamos con el discurso corporativo o hablamos de las historias humanas. Y el riesgo ¿va a desalentar a la organización o vamos a decirle que está bien equivocarse y aprender de los errores? Entonces, acá tenemos una compañía que está muy conectada, Mastercard. La compañía mundial de pagos. Hace 2 años Mastercard no tenía interacción significativa con los medios sociales. Comenzaron a entender, especialmente los comunicadores, entendieron o querían entender cuántas conversaciones están teniendo lugar sobre nuestra marca y sobre todo con respecto a los pagos en el mundo. Se dieron cuenta de que había 30 millones de conversaciones por mes sobre este tema. Estaban participando en un 1% de esas conversaciones. Otras personas estaban llevando a la industria y la marca hacia adelante, no la misma empresa. Entonces, quisieron orientar a la compañía para manejar este tema. Estas son las conversaciones, esto es real. Hay 6 de estos en el mundo. Han reestructurado fundamentalmente cómo hacen el trabajo los comunicadores. Se sientan en forma de círculo, hacen la planificación los comunicadores y pueden responder a las conversaciones en el mundo. Nunca duerme este centro de comando. Este centro de comando está en Nueva York, tienen otro en Dubái, otro en Sydney y otro en Singapur. Entonces, ¿la organización de ustedes escucha 8 horas diarias y después se va a casa y al día siguiente vuelve a escuchar? Cuando hay un sistema realmente optimizado para escuchar las 24 horas. Esto ha cambiado no solo la estructura, sino también la estrategia y ha ayudado a cambiar los procesos que permiten a esta organización aprovechar las oportunidades y también crear una experiencia mejor para los clientes, para todas las personas que trabajan con la industria de pagos. Acá van a ver también la agilidad, que ya mencioné. Esta es la compañía Oreo de galletitas. Este es un evento que sucede durante el Super Bowl de Estados Unidos, el evento deportivo. La empresa decidió ser más rápida para comprender las oportunidades, así que crearon esta estrategia de contenido,
un sistema de creación y distribución de contenido. La oportunidad que presentaron es que hay muchas cosas interesantes que están pasando en este estudio de casos, pero durante el Super Bowl, durante 23 minutos en el entretiempo, pudieron crear este contenido rápidamente y obtuvieron muchísimos retweets, muchísimos likes durante el apagón que se produjo en el entretiempo. Entonces, la organización se mueve rápidamente. En cuanto a ser pionero, acá tenemos el ejemplo de un centro de esquí, Vail Resorts, que fue pionero en Estados Unidos. Es una industria que maneja muchísimos millones. En el 2009-2010 estaban sufriendo con la recesión este centro de esquí. El 80% de sus propiedades estaban reservadas 3 o 4 meses de anticipación, pero durante la crisis se dieron cuenta que estaban cerca de la bancarrota. Pusieron todo el dinero en esta iniciativa. Empezaron a comprender y a entender a los consumidores. Los consumidores tomaban las decisiones sobre gastar dinero y tiempo con pocas semanas de anticipación, porque no sabían si iban a tener el dinero para hacerlo. No sabían si iban a disponer del dinero, así que el monto que habían utilizado para publicidad los pusieron en un fondo de reserva y empezaron a hacer publicidad en los medios sociales. Y empezaron a publicitar una vacación de esquí en Utah para tener un diálogo con los usuarios, para ver qué planificaban para sus vacaciones de esquí. Esto les permitió cambiar y sobrevivir a la recesión. Finalmente, tenemos la transparencia. La transparencia es como la confianza. Es algo que se gana con el tiempo. Es además un deporte de equipo, no individualista. Acá tenemos a FedEx. FedEx tiene a todos los miembros de su equipo, que son los defensores de la compañía. Yo soy FedEx.com, es el sitio web, IamFedEx.com. Y tienen contenido generado por usuarios y comparten la experiencia de entregar los paquetes o los envíos de FedEx en todo el mundo. Cuando llega la Navidad, hace un año, tenían a un transportista global que no quería esperar que se le entregara el paquete a la puerta, sino que lo fue a buscar al cerco. Y esto no está de acuerdo con los valores de FedEx, así que dentro de las 24 horas tenían a alguien en el video diciendo, así no somos nosotros no entregamos en el cerco de entrada, sino que vamos hasta la puerta, así es como somos nosotros, ese es nuestro valor clave. Y ahí vimos otra gente de FedEx que dijo, no es quienes somos. Si tu organización está preparada para mostrar el carácter que tiene que ser transparente en este tipo de situación. Entonces, realmente les pregunto, no estoy haciendo un sondeo electrónico, pero piensen para adentro de ustedes. Ustedes, como individuos, ¿podrían manejar el cambio? Cuando manejan el cambio, ¿están cambiando del estado gaseoso o sólido a líquido? Cuando considera en la organización en la que ustedes lideran y representan. Creo que ninguna otra profesión en el mundo tiene una oportunidad tan grande como la que tiene ahora la de las relaciones públicas. La gente que entiende lo que más le importa a la gente dentro y fuera de las organizaciones y la capacidad de crear conexiones y de tener conversaciones, diálogos, recibir aportes y ser parte del cambio en el mundo. Son la gente que se va a preocupar por esa brecha. Así que les voy a dejar ese desafío y esa oportunidad. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué van a hacer ustedes a partir de ahora para ayudar a su organización a liderar? Muchísimas gracias. Renovamos el agradecimiento y el aplauso para esta visita internacional que han ganado la 4ª Conferencia Internacional de Relaciones Públicas, Tyler Durham. A continuación vamos a tener
una conferencia magistral más y luego vamos a invitarlos a compartir el almuerzo que se va a brindar aquí en el foyer. Es una invitación del Consejo Profesional de Relaciones Públicas como agradecimiento a la participación y el haber aceptado por parte de ustedes venir a compartir con nosotros este encuentro profesional. La siguiente conferencia magistral se denomina Relaciones Públicas y Diálogo Institucional, una mirada crítica. Vamos a invitar a subir al escenario a Tim Combs, profesor de la Nicholson School of Communication de la Universidad Central de Florida, PhD por la Purdue University en Asuntos Públicos e Issues Management, premiado por sus contribuciones a la disciplina por la Public Relations Society of America y el Institute of Public Relations, coeditor del Journal Public Relations in Cure y autor de diversas publicaciones, entre las que se destacan Ongoing Crisis Communication, Applied Crisis Communication and Crisis Management y The Handbook of Crisis Communication, en conjunto con Jerry Holiday. Bienvenido, Tim Combs. Voy a tratar de mantenerme en horario, porque yo me interpongo entre ustedes y el almuerzo y no es una situación muy cómoda para mí. Bueno, lo voy a hacer distinto. Yo voy a hablar del diálogo, pero voy a hablar del diálogo desde una visión crítica. Crítica desde sentido positivo, ¿no? Vamos a dar un paso hacia atrás y considerar el concepto de hacia dónde se dirige, hacia dónde no nos está llevando. Y vamos a ver cuáles son las otras alternativas. Así que lo voy a enfocar desde el diálogo. Entonces voy a empezar con los orígenes, de dónde proviene este concepto del diálogo, la investigación y la práctica en los Estados Unidos, y después cómo volvió con los medios sociales y cómo terminó en este punto crítico de en dónde nos equivocamos y cómo podemos mejorar este día del diálogo. Bueno, vamos a ver los supuestos del diálogo. En los Estados Unidos, el diálogo fue impulsado principalmente por el proyecto de la excelencia, que fue por uno de nuestros investigadores más prominentes, para ayudar a la profesión. Las revistas especializadas y el diálogo deberían ayudarlo al diálogo hacia adelante, a avanzar. Se pensó que el diálogo era la forma última de las relaciones públicas, que ahí deberíamos dirigirnos todos, independientemente de lo que hiciéramos. A nivel global, todos deberíamos apuntar hacia el diálogo. Y el diálogo era como un intercambio equitativo entre la organización y las partes interesadas. Equitativo en cuanto al poder entre este flujo bidireccional de comunicación. Y eso impulsó la investigación, y la investigación dijo, ¿el diálogo hacia dónde nos lleva? ¿Qué hicieron? Salieron e hicieron encuestas de los profesionales de las relaciones públicas para ver qué tipo de trabajo hacían. Y muchas de las veces se vieron que no hacían diálogo, que hacían otro tipo de relaciones públicas que a ellos les servía, pero había poco diálogo. Era una investigación limitada, porque ¿cuántas veces puedo salir yo a preguntar a la gente qué es lo que está haciendo si todos me responden igual? Entonces algunos dijeron, esto es demasiado idealista, esperar que las organizaciones empiecen y entablen un diálogo con las partes interesadas. Tengan presente que tenían un ideal muy elevado de lo que quería decir el diálogo en términos de una comunicación equitativa bidireccional. El interés en el diálogo cambió la conversación y el debate hacia la idea de la relación. La relación se convirtió en una variable de resultado clave. ¿Cómo medimos relaciones, entonces? Nos dijimos, porque el término relaciones públicas, bueno, relaciones es una de las palabras, ¿no? Entonces hay que enfocarse. ¿Cuál es el resultado entre nosotros comunicándonos con las partes interesadas? Debería haber una relación fuerte. Y como dijo mi compañero, entre los empleados no tenemos esto ni siquiera. El 13% de los empleados están realmente comprometidos con nosotros. Menos incluso son los consumidores. Entonces, ¿quién está? Y se basó en este modelo interpersonal de la comunicación. La comunicación entre una organización como parte interesada, como ustedes y yo conversando o yo con un amigo. Entonces eso empezó a dominar la investigación en el ámbito de las relaciones públicas en los Estados Unidos y también entró a la práctica profesional. Hubo una obsesión para poder tener una medición de esto.
Y salió el OPR, que se usa en el área académica y también en el área de la práctica de la profesión, para valorar las relaciones fuertes. Pero otros gerentes empezaron a preguntar, ¿ustedes qué hacen? Y si la respuesta es, yo genero relaciones fuertes, la siguiente pregunta es, ¿qué guía es eso para nosotros? Entonces empezaron a vincular las relaciones con otros resultados que se estaban considerando. La reputación era una, por ejemplo. Pero con el tiempo, las relaciones públicas empezaron a definirse como las relaciones y administración de relaciones y relaciones de beneficio mutuo. Eso tuvo un efecto muy profundo si empezamos a mirar del lado de la práctica de la profesión. ¿Qué nos dijo esta investigación sobre las relaciones? ¿Qué aprendimos de esto? Que la confianza es importante, y eso lo sabemos. Escuchamos hablar de confianza y vamos a escuchar más todavía esta palabra a lo largo del día. Si no tenemos confianza, tenemos problemas. También es un medio para llegar a otros resultados. La relación no es solamente un resultado en sí mismo. Uno valora la relación porque eso lleva a otros resultados positivos. Así que hay que empezar a preguntarse, ¿por qué no paso a esos otros resultados donde yo necesito las relaciones? Esas son preguntas que se formulan. Si se habrán fijado, yo dejé de hablar del diálogo un minuto porque el diálogo desapareció del panorama. Luego vino esto de los medios sociales y regresó el diálogo del lado académico, el diálogo regresa del lado de la práctica profesional. Pero nuevamente el diálogo con una visión estrecha, y a esto voy a volver en un minuto. Entonces vemos una explosión de interés en el diálogo, pero surgen otros conceptos. Tiene que ver con el compromiso, con la conversación, pero todo gira en torno a la idea del diálogo y se retrotrae al proyecto de la excelencia. ¿Y cuál es la idea? Los medios sociales son la respuesta, pero la razón por la cual no hacíamos diálogo antes es porque no podíamos. ¿Cómo se puede tener diálogo con los clientes? Eso es difícil. ¿Cómo tenemos los medios sociales entonces? Podemos tener un diálogo, entablar un diálogo con ellos. Así que tenemos una nueva ronda de investigación que ayuda a la práctica de la profesión. Y descubrieron que los medios sociales no generaban más diálogo. Encontraron algunas áreas de uso. Y voy a hablar de estos dos. Primero, dónde lo encontramos y dónde encontramos diálogos. En esta búsqueda, lo que encontraron es que toda esta conversación sobre el potencial, que los medios sociales tienen el potencial, y no solo en relaciones públicas, esto se ve en la política, que hay un potencial de revolucionar los sistemas gubernamentales. Eso no se dio en gran medida en la generación de diálogo en las relaciones públicas tampoco. Es interactivo, los medios sociales son controlados por las partes interesadas. Y vemos algunas visiones interesantes en las presentaciones de Transmedia. Es fascinante y ahí es una idea interesante a la que voy a regresar en un minuto. Pero hay una falta consistente de diálogo. Fue un proyecto de largo plazo que hicieron los investigadores. Les preguntaban a los profesionales de los Estados Unidos sobre los medios sociales y la respuesta era que cuesta mucho dinero entrar en el diálogo, entablar el diálogo, y después el poder, ¿no? Dar mucho para, entregar el control. Eso es difícil de enfrentar. Así que otras cuestiones antiguas que siguieron en la actualidad. Había algunas áreas interesantes. Comunicación con los empleados, compromiso de los empleados y cuán crítico es eso y cuán importante es para que los empleados se conviertan en defensores de la organización. Eso es crítico y es fundamental para una empresa. Ahí es donde el diálogo es importante. Es fácil entablar diálogo con los empleados. Yo puedo hablar con ellos, les puedo enviar mensajes, puedo intercambiar con ellos. Con un modelo de empresa social se pueden hacer medios sociales dentro de la organización
o entre la organización y los clientes clave de la organización. Otra área es en las relaciones con las comunidades, donde uno puede entablar un diálogo con la comunidad. Esto se da sobre todo en las comunicaciones de riesgo. La forma más eficaz de entablar una comunicación de riesgo, si uno es una organización, por ejemplo, en la industria química. La industria química tiene que hablar con la comunidad sobre los riesgos. En los Estados Unidos esto lo exige la ley. Pero esto se ve en todo el mundo, las empresas hablan de los riesgos. Entonces, esto tenemos en nuestra planta. Si se suelta o si se libera, esto es lo que les puede ocurrir a ustedes. Entonces, esto es lo que estamos haciendo para protegerlos. Pero lo que se ve es que el riesgo es impulsado por la percepción de la comunidad. Y si uno no reconoce eso, si uno no permite a la comunidad entablar el liderazgo en ese debate, uno no llega a ninguna parte. La comunicación de riesgo es una inversión comunicativa de largo plazo, tiene que producirse y tiene que ser modelado por la comunidad, si no, no funciona. Así que en estas dos áreas, por lo menos, vemos que surge el diálogo, que no se da todo el tiempo. No siempre hay comunicación con los empleados ni comunicación de riesgo, pero cuando esto se da es sumamente eficaz y tiene un efecto positivo en la organización y en las partes interesadas. También tenemos algunos supuestos problemáticos. Hablando de las relaciones y el diálogo, vemos que la mayoría de las personas no quieren relaciones estrechas con las organizaciones. Y después, el modelo interpersonal, donde nosotros modelamos la evaluación. It's like an interpersonal relationship. It's like your relationship with your friend. No, not really. We're going to talk about what it might Vamos a hablar de lo que podría llegar a ser. right? Porque lo que pasa es como acá tenemos una ventana, ¿no? La teoría es como una ventana. Ven la playa, pero no vemos muchas cosas. Si vamos a la izquierda de la ventana, ¿hay muchas personas? Hay un bar. Y de la derecha hay un muelle, hay barcos de pesca, hay un crucero. No lo sabemos porque no vemos lo que está de ese lado. El problema con el diálogo es que el diálogo tiene esa visión tipo túnel. Vemos solo una parte a través de la ventana y nos perdemos lo que está a los costados. Tenemos que expandir la visión del diálogo y a esto los quería invitar. Tiene que ver con lo que vemos y con lo que no vemos. ¿Cuántos de ustedes tienen una relación personal cercana con su prestador de telefonía móvil? ¿Alguien? Qué tristeza, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuántos de ustedes quieren tener una relación personal cercana o estrecha con su prestador de telefonía móvil? No, la mayoría no lo quiere. Pero ese es uno de los defectos, ¿no?, del diálogo y esto de las relaciones desde el punto de vista interpersonal. Eso no es lo que queremos. Ustedes quieren que su teléfono funcione y que funcione correctamente. Y cuando no funciona, ustedes quieren que lo arreglen. Yo le pregunto esto al público en todas partes del mundo y a veces alguien me dice, ¿hay alguna organización con la que quieren tener una relación estrecha o fuerte? Y a veces un par de personas levantan la mano y dan el nombre de una empresa que realmente aprecian, pero son pocas las personas que quieren tener eso. La mayoría de nuestras relaciones son débiles. Así que tenemos que empezar a aceptar esto y decir, ¿cómo hacemos que esa relación se fortalezca? ¿Cómo nos convertimos en fans? Solo va a haber un porcentaje de las personas que sean fans y que estén verdaderamente comprometidos. Por ejemplo, en Transmedia, ¿cuánta gente va a participar de esos esfuerzos de Transmedia con la corporación? Un porcentaje pequeño. Es un porcentaje útil porque ellos pueden convertirse en defensores de su organización. Pero es problemático si solo miramos la punta del iceberg y no consideramos los otros factores que están en juego. Así que ignoramos el valor de las relaciones débiles. Y durante décadas, por la investigación de las redes, sabemos que las relaciones débiles importan. No entendemos cómo construir relaciones débiles. Tenemos que pensar sobre esto. Tenemos que cuestionar esta visión del diálogo y ir más allá de ello. No el diálogo con las personas con las que tenemos que entablar diálogo a menudo, pero con esas personas con las que interactuamos ocasionalmente, como las personas conocidas. Tenemos que pensar en eso. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo cultivamos eso? No tenemos una buena idea sobre eso. Si medimos las relaciones débiles, parece como que fracasamos todo el tiempo, ¿no?
¿Qué está pasando en ese sentido? Pensando en relaciones tenemos que pensar en lo parasocial, no en las relaciones interpersonales. El mayor error del lado académico que hemos infligido en el ejercicio de la profesión es como que es una relación interpersonal como con los amigos, pero no es así. Vamos a hablar de lo parasocial. Podemos hablar de lo parasocial sin usar el término. Hablamos de Harry Potter. Hay gente que son grandes defensores de Harry Potter. Mi sobrina y su marido están como locos con Harry Potter. Por suerte al bebé no le pusieron ningún nombre de la película de Harry Potter ni del libro, ¿no? Pero eso es parasocial. Uno se siente como fan que tiene una relación con Harry. Uno leyó los libros, miró las películas, quizás los fueron a ver a Orlando, que yo vivo allá casualmente, ¿no? En Universal. Acaban de agrandar el juego de Harry Potter en Universal Studios. Ustedes tienen una relación parasocial. A ustedes les parece que tienen una relación con Harry Potter, pero ustedes saben que Harry Potter no es real, ¿no? Pero de todas maneras tienen esta relación con Harry Potter. Y ahí es donde empezó lo parasocial en la literatura de comunicación masiva. Y esto se extiende de los personajes ficcionales a los reales. Quizá conozcan a esta persona. Algunos de ustedes en esta sala pueden pensar que tienen una relación con este hombre. Y si se fijan acá, parece que hay mucha gente que cree que tiene una relación con él. Es una relación parasocial. Fíjense la cantidad de seguidores que tiene. 2.100.000 seguidores que lo sienten, ¿no? Cuando él hace un gol es espectacular y hay una relación. A la gente no le parece como que lo conoce, no sienten que lo conocen, pero sienten algo similar. Es una relación que no es verdadera, pero es parasocial. Así que a la gente tienen una línea un poco, digamos, gris entre lo que es la realidad, ¿no? Son relaciones unilaterales. Las marcas corporativas y las celebridades entran en esta categoría. Yo uso el ejemplo de un atleta o de un futbolista porque ahí es donde se estudia las relaciones parasociales. Son las personas con relaciones con los atletas. En Estados Unidos estudiamos las relaciones no con jugadores de fútbol, sino con los de la NBA. Pero sigue siendo beneficioso. Las relaciones parasociales tienen muchos beneficios. Son beneficiosas no solo para la organización, sino también para las partes interesadas. Ellos también se benefician. Así que tiene beneficios mutuos para ambas partes. Es una inversión de bajo costo. Si yo apunto a lo parasocial en vez de a lo interpersonal, es de bajo costo, las relaciones interpersonales. Yo no tengo que hablar directamente con ustedes todo el tiempo, yo simplemente puedo hablar y ustedes pueden entrar y salir de la conversación y quizá en algún momento tenga que hablarles directamente. Y ambas partes están contentas. Eso es lo lindo de todo esto. Uno puede... Si yo tomara las mediciones de evaluación existentes, yo puedo bajar y sigue beneficiando a las empresas y a las partes interesadas. No todos tenemos que ser fans. Les gusta hablar de... Fíjense en Lego. Lego tiene fans espectaculares. Los clientes son tan leales. Son Lego. ¿Las empresas que ustedes representan son Lego? Probablemente no. En las universidades de los Estados Unidos dicen, no, todos deberían ser, yo enseño, deberíamos ser como Harvard. Bueno, yo enseño en la Universidad de Central Florida y no somos Harvard. Hay cosas que son distintas. Nosotros trabajamos con Harvard y los podemos ayudar. Así te dicen los consultores. Y uno le puede decir, pero vos no entendés nada, ¿no? Podés trabajar por Harvard, pero... Y acá tenemos un ejemplo. McDonald's tiene más seguidores que Messi, 2.500.000. Y muchas de estas personas quizás tengan una relación parasocial con McDonald's. Y no vamos a juzgarlos por eso, pero sí tienen esa relación, lo siguen. Como parte de la investigación, hemos mirado a nivel de interactividad de los tweets con McDonald's y otras corporaciones. Y están diseñados no para ser interactivos socialmente desde el lado interpersonal, sino del lado parasocial. Eso es lo bueno, porque gran parte de estos 2,5 millones tienen esta relación a nivel parasocial y no interpersonal con McDonald's, ¿no? Como uno se imaginaría. Así que a mí me parece que es algo muy interesante. Y como para ir cerrando, porque quería
pasar más hacia el almuerzo ya con un ánimo positivo, digamos. El diálogo, yo creo que ha habido beneficios, pero yo creo que se ha convertido en una distracción, que se ha enfocado demasiado en lo que constituye un diálogo. Y yo lo que quisiera invitarlos a ustedes a hacer es a expandir y redefinir qué puede significar el diálogo. No nos quedemos estancados en el pasado con ese modelo simétrico bidireccional donde hay poder equitativo y donde nos comunicamos a menudo. Puede ser de otras maneras. Puede mirar de distintos factores. Y Transmedia es un ejemplo muy bueno de gente que participa y produce y hace sus propias películas y las ponen en Internet. Yo seguí cosas sobre Star Wars y hay mucha ficción con fans, con estos personajes de la película y no son relaciones reales, entonces no hay que medirlo así. Entonces empezamos a mirar en lo parasocial, pensemos en cómo se puede medir eso y no tengan problemas con eso, véanlo como parte del diálogo. Es algo que se expande más allá de lo que nosotros pensamos que es el diálogo. Por más que creemos esta fan fiction o ficción con fans, no tenemos contacto directo con los actores, no es una comunicación bidireccional, no es una relación de poder equitativo, pero de todas maneras uno se siente conectado. Uno dice cosas buenas sobre Star Wars. Uno compra todo el equipo de Star Wars. Yo fui a convenciones donde la gente compra un montón de cosas y no tienen que sentir esa conexión personal tan estrecha. Entonces, para concluir, vamos a decir que el diálogo empezó bien, pero tenemos que redefinirlo y pensar nosotros qué significa el diálogo para nosotros en nuestras organizaciones, en nuestra profesión y para nuestros clientes. Muchas gracias por su atención. El agradecimiento para Tim Combs, quien se apiadó también de nosotros y fue mucho más rápido de lo que estaba previsto. Consumió menos minutos, los que nos da más tiempo para poder compartir el almuerzo, que los invita el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Argentina para agradecerles el haber venido y participar de esta cuarta conferencia internacional. Unos minutos nada más, les pedimos al regreso, que va a ser a las 14:30, reanudamos las actividades. Quienes hayan optado por participar de la conferencia que va a brindar Juan José Larrea deben venir a este salón. En tanto, quienes lo vayan a hacer para presenciar a Mara de Estefanis y Andrés Jaraguarchau, con la moderación de Carlos Mazalán, deben dirigirse al salón que está pasando el foyer. 14:30 reanudamos las actividades. Muy amables y buen provecho de anticipado.